Buenos días, bienvenidos a un nuevo debate de políticas públicas. Eh, esta vez tenemos la suerte de tener al ministro de Economía y Finanzas, José Salardi, para conversar con nosotros sobre el tema de la promoción de la inversión en el contexto económico y político actual que atraviesa el país y el mundo. Nos acompañan también Felipe James, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y Alberto Pascofont, consultor senior de Intelfin, exdirector ejecutivo de Proinversión y una trayectoria muy grande y exitosa en el sector público. Estamos con el tiempo y vamos a darle una primera ronda donde empezamos con la exposición del ministro de Economía, a quien le preguntamos, bueno, el proyectó que la economía podría crecer 4% este año. Esa proyección se hizo antes del inicio de la guerra comercial a nivel mundial. Y un contexto de mucha incertidumbre. Entonces quería preguntarle si ha revisado alguna de sus políticas y planes para este año y si puede resaltar los temas más importantes que podemos esperar los peruanos del Ministerio de Economía. Tiene 10 minutos, señor ministro. Muchas gracias, Carlos. Muy buenos días con todos. También saludo al panel, tanto a Felipe como a Alberto. Gracias a la universidad por este espacio. Definitivamente nosotros hace ya poco más de un mes elevamos la meta de crecimiento hacia el 4%. Semanas posteriores se dio todo el movimiento de Estados Unidos con esta guerra arancelaria que se ha iniciado. Y en este momento, para nuestros casos, bueno, si ya no se han elevado los aranceles, igual tengo un etapa de suspensión que se está un poco gestionando a ver la posibilidad de retornar al 0% para normalizar las cosas. Sin embargo, mantenemos un poco la meta que hemos establecido para este año. Estamos tomando varias acciones para encaminarnos en ese sentido. Ya la economía venía creciendo a tasas importantes desde fines del año pasado. También el primer trimestre debería cerrar con un acumulado cercano al 4%. Y el gran reto que tenemos es sostener ello de cara hacia los próximos meses, ¿no? De hecho, para un poco, digamos que es esta guerra comercial que ha generado mucha incertidumbre, que no todavía tenemos, digamos, claridad de dónde va a ir, si la situación va a comenzar a tranquilizarse. Hay que tener mucha cautela en este escenario, en ese sentido, pero como gobierno está claro que tenemos que tener las contingencias del caso y no bajar la guardia ante cualquier eventualidad, ¿no? Por eso hay reuniones permanentes. Nosotros estamos muy activos trabajando de la mano con los gremios empresariales, también viendo las posibles afectaciones que se puedan dar. Hay un trabajo articulado de los ministerios involucrados, desde Cancillería, el Ministerio de Comercio Exterior, que un poco también está liderando las negociaciones, el caso de Producción, Agricultura y el MEF, ¿no? Incluso esta semana nuestra ministra de Comercio Exterior estuvo en una reunión con USTR para un poco afinar detalles, explicar un poco también, poner en evidencia, ¿no? El país tiene una relación sólida y estrecha con Estados Unidos, inclusive tenemos una balanza comercial deficitaria. Tenemos que, indudablemente, en ese sentido, ver que las reglas de juego se respeten para poder seguir encaminando con la dinámica de comercio internacional desarrollada en los últimos años. También, dentro de los factores que hemos aplicado para ayudar que la economía continúe en crecimiento, no solo este año, sino también un poco sentar las bases para lo que puede ser el mediano y largo plazo, hemos realizado un rápido paquete de inversiones importantes que van a ser impulsadas mediante asociaciones público-privadas y complementadas con una reforma importante de la ley de APPs que la semana pasada fue aprobada en el Congreso, que va a permitir optimizar de manera sustancial los tiempos para que los proyectos se desarrollen. Y hay un portafolio identificado por 70.000 millones de dólares que combina tanto nuevas APPs como también la posibilidad de implementar adendas que permitan viabilizar ampliación de varias infraestructuras existentes en el país, de tal manera que con ellos sigamos avanzando en el cierre de brechas, mejorando la calidad de servicio para la población y también mejorando la competitividad del país. Complementariamente también hemos lanzado un shock de desregulación, trabajado conjuntamente con el sector privado. Han sido 402 medidas las que se lanzaron hace aproximadamente un mes. La idea es que todas estas medidas estén implementadas hacia el 28 de julio. Para ello se está trabajando de manera conjunta con todos los equipos técnicos de los gremios y también de los sectores involucrados para empezar a viabilizar estas medidas que
que tienen desde propuestas legales hasta decretos supremos, resoluciones ministeriales, resoluciones directorales, que ayudan un poco a empezar a destejer toda la gran maraña burocrática que se generó en el entorno del Estado y que lo único que hizo fue un poco deteriorar el clima de negocios, hacer mucho más lenta la dinámica de las actividades económicas, generar también mucha incertidumbre internamente, con plazos que no se cumplían, con periodos que se excedían a los que la normativa un poco definía, y también con una serie de barreras burocráticas que han sido identificadas, ¿no? Estamos en una primera etapa a nivel de gobierno central trabajando ello. La idea es continuar con esta tarea a lo largo del año, porque en el camino dinámicamente se van activando nuevas situaciones que los gremios están poniendo sobre la mesa para poderlos abordar y trabajar de manera conjunta. Y un segundo paso también va a ser ir hacia el nivel de los municipios, ¿no? Porque también las municipalidades, no es un secreto, existen muchas barreras también que impiden que los negocios fluyan de manera adecuada, ¿no? Eso, digamos, a grandes rasgos como primera intervención. Gracias, Carlos. Gracias. El tema de la regulación y la coordinación con el sector privado, con los organismos sociales, la verdad, usted ha sido una grata sorpresa, donde uno va, escucha, con el sector privado en particular, escucha muy buenos comentarios, simplemente por la comunicación y las ganas de hacer cosas. Yo lo felicito, pero Gracias. tengo que también mencionar que el sector público es una maraña muy complicada, ¿no? Muy complicada. Usted da directivas muy claras y de repente salen funcionarios de segundo o tercer nivel o de organismos descentralizados, independientes y traban este proceso de promoción de la inversión. Y ojalá que sea exitoso. Quiero darle la palabra a Felipe James, que desde la Sociedad Nacional de Industrias nos puede dar su visión y un poco los temas pendientes y los retos de acciones conjuntas. Felipe. Gracias, Carlos. Gracias a todos. Buenos días, José. Buenos días, Alberto. Buenos días a todos los asistentes de hoy día. Sí, bueno, yo diría que el Perú se encuentra en una situación expectante en Sudamérica, debido primero a las extraordinarias cifras macroeconómicas que tenemos, ¿no? Tenemos aproximadamente 85.000 millones de reservas internacionales netas. El ratio deuda sobre PBI es 33% aproximadamente, el más bajo en Sudamérica. Chile tiene 45%. Nuestra moneda es una de las más fuertes de la región. Todo eso configura pues una estabilidad macroeconómica que contrasta con la inestabilidad política. Sin embargo, nos hace muy atractivos si nos comparamos con otros países de la región. Ustedes verán, por ejemplo, el norte de Sudamérica, Colombia y Venezuela con regímenes, digamos, de izquierda, con problemas, Bolivia con problemas, Ecuador saliendo también de un problema de criminalidad muy grande. Entonces, dentro de todo este panorama, el Perú destaca, y lo estamos viendo porque estamos recibiendo delegaciones de muchos países que vienen interesados al Perú. Vienen de la India, bueno, de China vienen todos los días, vienen de Europa, que están con problemas, buscando qué hacer en el Perú, dónde invertir. Ahora, todo esto, además, se configura en un momento clave con la inauguración del puerto de Chancay, con la ampliación del aeropuerto y el nuevo aeropuerto Jorge Chávez que está por salir, con la ampliación del puerto del Callao. Tengo entendido que hoy día va a salir un decreto de urgencia que va a ayudar mucho a todo el tema del tráfico en el Callao y al el tema marítimo también. Entonces, y además de la ubicación geográfica que tenemos en Sudamérica, en el centro del Pacífico sudamericano, nos convierte, digamos, en el centro logístico y ojalá industrial, porque ya se ha aprobado la ley de zonas económicas especiales que justamente es para eso. Entonces, la posición que tenemos es muy expectante, a corto plazo, mediano plazo. Ahora, obviamente hay muchos peligros en el camino para llegar a ser nosotros el país más importante del Pacífico Sudamericano. Los peligros son políticos. Las elecciones del próximo año pueden, digamos, afectar, siempre y cuando no tengamos un candidato, digamos, que siga los lineamientos de la economía de mercado.
Y también hay factores externos, como por ejemplo lo que está sucediendo con los aranceles del señor Trump, que podrían afectar en algunos casos nuestras exportaciones. Pero aún así, el Ministerio de Economía, el ministro de Economía, señor Salardi, ha preparado un esquema de desregulación en el cual estamos apoyando los gremios privados, que creo que va en el camino correcto para lograr que la inversión privada, digamos, camine de una mejor manera, sea más rápida y también es parte de esta atracción de inversiones que queremos hacia el Perú. Con la ley de zonas económicas especiales lo que queremos nosotros es atraer inversión de todo el mundo, que se instalen en el Perú, que produzcan en el Perú y que exporten a todo el mundo, gracias a los 23 tratados de libre comercio que tenemos con la mayoría de países del mundo, y utilizando los puertos y aeropuertos del Perú. Entonces, además de todo esto, hay un montón de obras de infraestructura que están en camino por salir y que deben salir en el mediano plazo, como por ejemplo vías de acceso, como por ejemplo carreteras, trenes, todo eso, digamos que van a configurar un cambio total en el Perú en los próximos años. Entonces, por eso nosotros somos muy optimistas y en ese sentido, como tú lo dijiste, Guayo, el nuevo ministro de Economía ha representado un cambio de 180 grados con respecto a su antecesor, porque tiene una apertura hacia el sector privado muy importante y creo que es la forma en la cual podemos todos nosotros empujar el carro hacia el mismo objetivo, ¿no? Gracias, Felipe. Bueno, como tú anticipaste, Felipe, tengo que decir esto no, el nombre de debate como que no es muy adecuado para esta conversación. O sea, vamos a hablar más de conversación que de debate por las coincidencias. Alberto, tu primera intervención, por favor. Gracias, buenos días con todos. Gracias por la oportunidad de estar conversando con ustedes. Yo coincido con lo dicho hasta ahora y felicito al ministro de Economía. La verdad, en este contexto, creo que el plan de promoción de inversión, dada la gran brecha de infraestructura que tenemos, es el camino acertado para ir, y el camino de la regulación ayuda en ese sentido. Y creo que también hay que destacar este tema de diálogo con el sector privado, ¿no? Porque ya en la época del ministro Castilla se creó esta oficina de destrave, y creo que la mejor forma de identificar cuáles son los problemas que entorpecen a la inversión privada es con un diálogo con los actores que tienen que hacerla y que actúan permanentemente en ese campo, ¿no? Entonces, creo que está apuntando en el camino correcto y la necesidad correcta, ¿no? Hay varias cosas que se pueden mejorar. La reciente ley de reforma de las leyes de APPs para optimizar tiempos contribuye definitivamente. El portafolio de inversiones es ambicioso y ya se ve un cambio en la tendencia en los últimos años, después de un hiato, de un retroceso importante en lo que fue inversión. Se ve un gran dinamismo, y esperemos que el shock de regulación ayude a facilitar este tema, ¿no? Como bien menciona Felipe, a veces nosotros por los temas políticos somos muy críticos, pero la visión externa de las oportunidades en la región de alguna manera favorece al Perú, ¿no? Todavía sigue siendo un ambiente promercado, con una gran estabilidad macroeconómica y con oportunidades de crecimiento, ¿no? Y se han generado hitos importantes, como ya se mencionaron, como es el puerto de Chancay, como es el aeropuerto Jorge Chávez. Entonces hay un momentum favorable. Yo creo que hay una coincidencia de las medidas que el gobierno está empujando en este contexto favorable de inversión privada externa para contribuir al crecimiento de la economía, ¿no? Entonces, en esta primera intervención quisiera centrarme en estas cosas positivas para luego conversar cosas y mejoras que se podrían ir haciendo, pero el entorno y es muy positivo y las medidas apuntan a capitalizar ese entorno positivo y a favorecer inversión privada.
las brechas siguen siendo muy grandes, los retos siguen siendo muy grandes, y como bien decías, Carlos, también, no siempre las directivas que se dan a los niveles más altos, a los niveles más bajos de gobierno, ¿no? Pues hay algunas resistencias que vencer, pero estamos caminando en la situación correcta. Ok, muchas gracias. Ministro, el tema de promoción de la inversión hay un consenso y es sentido común. Usted lo que ha tenido es la claridad de apretar el acelerador y poner un norte y coordinar, ¿no? Comunicarnos si tenemos los mismos objetivos. Eso está muy bien. Quisiera pasar al tema macro. Y ¿cómo ve usted, ¿no? La disciplina fiscal ha sido esencial en el crecimiento del país, todos los resultados económicos? La piedra angular es la disciplina fiscal. Felipe ya se refirió en algo a algunos indicadores como el de deuda pública muy baja. ¿Cómo ve usted el cumplimiento de las metas fiscales este año? Y además del nivel del gasto en relación a la recaudación, quisiera que trate un tema que nos preocupa mucho a los contribuyentes, a los que sí contribuimos, que somos muchos, ¿sabes? Porque con impuestos indirectos la mayor parte de los peruanos contribuimos. La calidad del gasto público. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué están haciendo para mejorar la calidad del gasto público, evitar derroches? Y cómo podría convocar al sector privado para mejorar ese gasto público en el corto plazo? Muchas gracias por la pregunta, Carlos. Sí, sí. Comparto plenamente lo pensado previamente por tanto Felipe como por Tito. De hecho, digamos, una gran crítica que se ha tenido dentro digamos, de la excelente política macroeconómica que tenemos, de los grandes fundamentos que nos acompañan por mucho tiempo, ha sido que nuestro ratio pues, de déficit fiscal no ha cumplido la regla que tenemos trazada, ¿no? Y el año pasado quizás fue el año más crítico, con un ratio de un déficit de menos 3,5%, que incluso quitando el tema de lo que fue el hecho pues, que se presentó durante la pandemia, ha sido el índice más alto de los últimos años. Sin embargo, si ese indicador, igual, si uno lo compara con nuestros pares regionales, incluso con las economías más avanzadas, es un ratio que está, digamos, en un nivel interesante, pero aún así nosotros tenemos una regla planteada y hay que cumplir los objetivos que trazamos como política, ¿no? Este año el reto es ir hasta 2,2%, que es lo que nos marca la regla fiscal. Ahora, la regla fiscal tiene 4 grandes indicadores, pero de hecho puntualmente es el único que está, digamos, rompiendo los compromisos que tenemos. Nosotros estamos poco proyectando llegar a ese número. De hecho, confiamos por un lado porque esta retención económica también va a fortalecer el tema de ingresos. Igual SUNAT está con una labor también bastante mucho más en campo más eficaz. Hay algunas medidas que también se van a lanzar para avanzar contra un flagelo fuerte como es la minería ilegal, que también va a permitir recaudación adicional. Y todo eso va a un poco a ayudar por el lado de ingresos hasta también mejorar el ratio, pero está claro que por el lado del gasto hay que hacer ajustes, ¿no? Hay que ser mucho más eficientes en el Estado. Luego hablaremos de la calidad del gasto, que es una tarea también pendiente, pero de por sí con la estructura que tenemos el Estado todavía tiene mucha grasa. Y creemos que hay muchas eficiencias que se pueden lograr. Nosotros estamos buscando esas optimizaciones. Próximamente esperamos ir anunciando cómo se va a hacer ello. Estamos trabajándolo en este momento. Y de esa manera creemos que podemos encaminarnos sin mayor dificultad hacia cumplir ese nivel. Quedando pendiente, de hecho, la tarea de cada vez ser mucho más, que realmente lo que estamos invirtiendo, lo que se está gastando, por ejemplo, el año pasado hubo un récord importante histórico en la inversión pública, pero vamos a ver si realmente estamos a cerrar las brechas, si realmente vamos a lograr los objetivos de todos los recursos que se están destinando, ¿no? No necesariamente la obra pública tradicional en las últimas décadas, con todo lo que se ha canalizado, nos ha permitido cerrar, digamos, los problemas que tenemos, y ahí están las presiones sociales y el descontento que se puede haber encontrado en los últimos años. Entonces, es importantísimo también ver que seamos eficientes en gastar. Por eso yo siempre trabajo permanentemente y eso se lo traslado siempre al sector privado. Obra por impuestos creo que es el gran mecanismo que en ese sentido puede ser un gran sustituto de la obra pública tradicional para realmente garantizar con obra de calidad el cierre de brecha y también para combatir flagelos como la corrupción que tanto quejan al país.
Por eso es importante, ¿no? Y hay un compromiso fuerte del sector privado, pero creo que se puede hacer mucho más para avanzar en esa línea. Nosotros estamos apostando mucho por el mecanismo. En el primer tramo de la gestión hicimos una elevación de los topes y preles a más de 40.000 millones de soles. La idea es ver otro segundo gatillo en ese sentido, y también la norma de obra por impuestos va a experimentar otras reformas. Se está trabajando ello en el Congreso. Hay una ley que está por aprobarse que ya involucra el tema de servicios por impuestos, que también permite que el IGB pueda tener un cierre real de las brechas verificado, ¿no? El mecanismo también ya escalado en los tamaños de las obras que se pueden ejecutar. Hay hospitales que se están desarrollando por ahí. Y yo creo que en la medida que se va viendo cómo se va construyendo y se va acabando la obra y se van entregando la oportunidad que uno no se espera, yo creo que lo va a fortalecer más. Entonces hay un reto también de caminar por esa línea para ser más eficientes en el gasto. Y como te decía, el compromiso también de hacer, digamos, los ajustes necesarios para optimizar más la labor del Estado. Hay muchos ministros también comprometidos en esa línea, de ver cómo también podemos hacer mucho más eficiente la labor del Estado, y eso nos va a dar recursos, y todo ello va a contribuir a que podamos regresar hacia fines de año a cumplir lo que es la meta que tenemos en materia de déficit. Muchas gracias. Felipe, desde el sector privado, mirando al mundo en este contexto nuevo, con esta enorme disrupción de la guerra comercial, ¿qué problemas avisoras, qué riesgos son los más grandes que tú ves? Y también qué oportunidades, y cómo el sector privado, los gremios y el gobierno pueden coordinar para hacer frente a esta nueva problemática. Sí, claro. Mira, es tan cambiante todo lo que está sucediendo que hace 10 días, menos de 10 días, conversábamos en Mincetur con la ministra y la situación era otra. Hace una semana volvió a cambiar totalmente. Entonces, no sabemos qué va a pasar en el futuro. Han puesto aranceles los últimos de 10% a casi todos los países menos China por 90 días. No sabemos qué va a suceder luego los 90 días. Lo que sí es cierto que al parecer el principal enemigo de Estados Unidos es China, y China es el principal perjudicado en todo esto, ¿no? Entonces, acá hay dos formas de verlo. Primero, cómo nos afecta en el tema de las exportaciones de nuestros productos que entran a Estados Unidos. Puede ser que algunos productos agroindustriales y algunos textiles se perjudiquen, porque no hay que olvidarse que México sigue teniendo 0% de arancel por mientras, no se sabe hasta cuándo, y algunos productos que exporta México a Estados Unidos son competidores directos nuestros. Ahí estamos en desventaja. Sin embargo, estamos en ventaja con respecto a algunos productos que China exporta a Estados Unidos, que también pueden ser algunos textiles, no todos. Y el otro gran efecto que veo yo, que es un efecto que hay que tomar en cuenta, es qué va a pasar con todo ese gran volumen de producción china que no va a poder entrar a Estados Unidos. Creo que en estos momentos el arancel que le ha puesto Estados Unidos a China está arriba de 200%, entonces es imposible que puedan entrar esos productos a Estados Unidos. ¿A dónde van a ir toda esa gran producción? Obviamente van a ir a otros mercados, entre los cuales está el Perú. Entonces, en cualquier momento vamos a tener una ola inmensa de productos chinos a precios con los cuales no vamos a poder competir. Y eso va a afectar sobre todo a aquellas empresas que producen para el mercado local, que básicamente son micro y pequeñas empresas. Creo yo que es importante, ya lo hemos hablado con algunos ministros, estar atentos para ver de qué forma podemos defender a la industria peruana de ese, entre comillas, tsunami de productos chinos que nos van a llegar en varios sectores, ¿no? Textiles, calzado, cerámicos, metal mecánicos, etcétera. Y creo que ahí tenemos varios instrumentos que nos da la Organización Mundial del Comercio para adecuarlos a este momento, ¿no? Ahora, ¿cómo planificamos nosotros a futuro? Es difícil porque, no, como ya te dije, no sabemos si esto se va a mantener después de los 90 días. Me imagino que hay negociaciones de por medio. Nosotros estamos tratando de regresar al 0%, aunque va a ser muy difícil, pero tengo entendido que la ministra de Mincetura acá está en Washington hace 2 o 3 días y nos va
mañana en una reunión nos va a decir exactamente cómo va el avance de estas conversaciones. En todo caso, hay que adecuarse al nuevo digamos, momento y ver de qué forma regresamos a la competitividad que teníamos antes. Y para eso también es muy importante coordinar con el Ministerio de Economía para hacer algunas acciones, algunas medidas en ciertos sectores, ¿no? Por ejemplo, la nueva ley agraria, que es sumamente importante. Sé que el ministro de Economía la apoya. Lamentablemente, la semana pasada en el Congreso la ley se fue a un cuarto intermedio y está ahora nuevamente esperando que entre a debatirse, pero creemos que va a ser sumamente necesario e importante para que algunos productos agrícolas recuperen esa competitividad que han perdido. Y además, no solo por eso, sino porque se nos vienen grandes inversiones en nuevas irrigaciones que van a poder, digamos, habilitar miles de hectáreas más, y para eso necesitamos nuevas inversiones. Y sin esa ley agraria va a ser difícil atraer nuevas inversiones. Eso por un lado. Por otro lado, bueno, ya lo comenté, salió la ley de zonas económicas especiales, que es importante. Faltan otras leyes, por ejemplo, en pesca de consumo humano directo. Hay algunas cosas, algunos detalles que tenemos que hacer para recuperar competitividad, etcétera. Y lo bueno de todo esto es que lo estamos conversando con varios ministerios, básicamente, pero principalmente con el Ministerio de Economía, y el ministro ha entendido que es necesario hacer algunas cosas para recuperar la competitividad. Entonces, el panorama del Perú, como dije en la primera intervención, es optimista, pero tenemos que acelerar las cosas, ¿no? Por otro lado, también es muy importante acelerar las obras de infraestructura, cerrar esa brecha de infraestructura que es enorme en el Perú. Tenemos que construir más rápido. Nos estamos demorando mucho en hacer carreteras, en acabar el subterráneo, el tren. La conectividad con Chancay tiene que hacerse rápido porque en estos momentos solo está la carretera de la Panamericana Norte y dado el volumen que va a mover Chancay, la carretera Panamericana Norte no es suficiente. Es más, va a haber un atoro de tráfico terrible ahí si no hacemos algo. Entonces, están las cosas dadas, hay que hacerlas y hay que apurarlas. Pero aún así, el esquema que ha planteado también el ministro de desregulación va en ese sentido también, porque va a ayudar digamos, a recuperar la competitividad en algunos caminos, ¿no? Perfecto. Sobre el tema de Chancay, que nos entusiasmó tanto y nos entusiasma tanto. Hoy día publiqué un artículo, este es un publichere que me estoy haciendo, publiqué un artículo que se llama Shanghái, la regulación inoportuna. Creo que hay enormes oportunidades, los retos también son muy grandes, como ha señalado Felipe, el tema de las vías de acceso, la promoción del cabotaje, son importantes, y también es importante alinear a los reguladores, como analizado con mi colega Juan Pablo Gallardo en el artículo. Sobre este tema, Alberto, no sé si tú quieres explayarte en el tema de algunos retos de infraestructura y APPs que tenemos por delante. Sí, a ver, retomando el tema de calidad del gasto público, yo creo que uno de los retos que todavía tenemos desde los años que yo estaba en COPRI, en Proinversión, es que todavía enfrentamos la brecha de infraestructura de una manera, decirle entre comillas, de lista a lavandería, ¿no? Es una lista de cosas que hay que hacer, pero que no las vemos lamentablemente articuladamente, ¿no? Y ahora estamos pagando un poco los platos rotos. O sea, Felipe lo estaba diciendo. Tenemos un megapuerto como Chancay, que se ha demorado años en construirse, no era ninguna novedad ni ninguna sorpresa, se venía desde hace años, y no tenemos la vía de acceso, ¿no? Entonces, yo no estoy, o sea, hay una necesidad para maximizar la eficiencia en la calidad del gasto público, de tratar de buscar estas sinergias mínimas entre las diferentes obras, ¿no? El tiempo que demoró, por ejemplo, se hizo la IRSA Norte, se articuló Paita con Yurimaguas, pero hasta que se hizo el puerto de Yurimaguas pasó varios años, ¿no? Con lo cual le resta potencia
a una obra tan importante de integración como era la carretera. Y ahora lo vemos con Chancay y lo vemos con el Callao. O sea, en el muelle sur del Callao se han invertido en total $1.000 millones. El muelle sur ha ampliado la capacidad en 80% y tienes un problema que sales del puerto, te quedas atorado en la pista de entrada y salida, ¿no? Entonces, está el proyecto del antepuerto, que ya el MTC lo está concursando esto, pero lo ideal hubiera sido que salgan juntos, ¿no? Que coincidan y que no estén desfasados en el tiempo. El caso más notorio es la vía de acceso al aeropuerto, ¿no? Entonces, hay un reto de cómo articular que los proyectos sean complementarios entre sí y no sean solo una lista separada, ¿no? Para maximizar la eficiencia de los mismos y para disminuir la calidad del gasto público, ¿no? Y en muchos casos son proyectos que son autofinanciables, que no requieren recursos fiscales, que son rentables en sí mismos, ¿no? O sea, el tráfico que va a generar Chancay por la carretera norte se va a pagar solo. Los mismos usuarios van a poder pagarlo, no va a requerir recursos públicos. Pero hay que buscar esas sinergias entre los proyectos y asegurarse que en el tiempo salgan y con eso se va a mejorar y se va a generar sinergias y se va a mejorar la calidad del gasto público, que es una preocupación en este contexto, ¿no? Sin afectar el déficit fiscal. O sea, hay win-win situations que hay que aprovechar. Y no quisiera con esto regresar a las estrategias de planeamiento complicadas de los años 70, ¿no? Es simplemente, dado que se están haciendo y están sucediendo ciertas cosas, buscar las complementariedades, inclusive con las mismas obras por impuestos, ¿no? Tratar de dirigirlas para maximizar los efectos de todas las obras en conjunto. Está bien, gracias. Has puesto de cabeza al ministro con tu comentario, Alberto. Voy a tener que entrar dentro de una llamada, creo, y se nos fue. Supongo que debe entrar ahora. Pero aprovecho, Felipe, ahí está el ministro. Bueno, ministro, hemos hablado de, como no debe sorprender usted, hay optimismo en el panel, hay expectativas, hay mucha incertidumbre, hay problemas que vienen muchos de ellos de afuera y otros del pasado. Pero para preguntarle a usted, ¿qué le preocupa no poder hacer? ¿Cuáles son sus principales problemas en términos de articular? Usted es el director de orquestas, tradicionalmente el ministro de Economía lo ha sido. Vemos que hay varios concertistas que son disonantes, que están desafinados. ¿Qué es lo que, cuáles son esos problemas, los que usted pueda mencionar? ¿Y cómo va a ser para que esta orquesta nos dé un gran concierto en un contexto tan difícil? Muy buena tu pregunta, Carlos. De hecho, o sea, primero, yo creo como compartimos, hay un momento importante para el Perú, una percepción muy positiva desde afuera, que quizás internamente por la misma crisis política no la vemos, ¿no? Como que entramos en estos escenarios distractivos que no contribuyen nada, pero que si uno conversa con los inversionistas foráneos y se ve las oportunidades que tenemos y cómo todo va un poco confluyendo, yo en esa línea creo que soy muy optimista cara al futuro de lo que podemos tener como país. Sin embargo, esto hay que gestionarlo día a día, ¿no? Si no, no vamos a lograr y nos vamos a quedar en buenas intenciones como quizás la historia nos ha enseñado muchas veces, ¿no? Yo creo que estamos en un momento histórico importante para hacer cambios trascendentes, ¿no? Yo simplemente suelto un dato importante, o sea, lo que se va a hacer durante este periodo de gobierno en materia de adjudicación de APP, firmas de adendas y generación de nueva infraestructura con colaboración privada, van a ser cerca de 35.000 millones de dólares, van a equivaler a lo que se hizo en 20 años previos, ¿no? Entonces, eso es un dato de un poco la potencia que podemos generar, incluso hacer mucho más, ¿no? O sea, ya hay un esto de 70.000 millones identificados, que de hecho puede seguir creciendo y que todo va a estar el reto en cómo lo vayamos a gestionar y sacar adelante. De hecho, las APP son un mejor mecanismo porque nos permite apalancar más proyectos y poder activarlos rápidamente, no como nos ha pasado con los E2G,
que vamos ampliando más y más, pero lamentablemente en un momento van a colisionar porque no va a haber capacidad presupuestal para afrontarlos. Entonces, ese es un primer reto que hay que obviamente comenzar a ya a desarmar, porque si no, a la larga vamos a dejar muchos supuestamente compromisos o procesos encaminados, pero en un par de años, el próximo gobierno le vamos a generar un problema serio y vamos a seguir postergando el cierre de brechas y mantener los grandes problemas que tenemos en diferentes sectores de la economía en ese sentido, ¿no? Pero quizá la mayor preocupación ahora, de hecho, es el contexto internacional, ¿no? O sea, hay mucha dinámica, incluso la expectativa del empresariado de manera positiva se viene consolidando estos meses, hay muchas ganas de ímpetu que uno puede un poco recoger al conversar con el sector privado en general de cómo podemos avanzar con las potencialidades del país, pero definitivamente este factor externo que no lo controlamos y que nos ha levantado en las últimas semanas, nos pone también ahí alertas, ¿no? Que hay que saberlas gestionar también, que hay que saberlas afrontar definitivamente. Y yo creo que el mundo también se está moviendo en esa línea, ¿no? Hoy en día es un reto grande comenzar a diversificar cada vez más mercados. Bueno, nosotros felizmente tenemos una diversidad de TLCs que tenemos que saber también profundizar y sacarles el jugo, como se dice, para poder estar preparados con cualquier contingencia. Si recordamos en la historia, pues más o menos en la época que firmamos el TLC, lo negociamos con Estados Unidos, que era nuestro principal socio comercial y casi éramos bien dependientes en el comercio exterior con Estados Unidos. Sin embargo, el abrir mercados, nos ha permitido tener una posición, solamente hoy en día el 13% más o menos de las exportaciones nuestras van para allá. Entonces eso también nos ubica en una posición de poder afrontar la situación de manera distinta, ¿no? Como un México que tiene mucho más dependencia directa por también la ubicación geográfica, pero nosotros hay que seguir profundizando ello, generando también que nuevas inversiones puedan fluir y llegar al país. Estamos en esa línea empezando también a activar los contratos, los convenios de doble tributación para traer nuevos mercados como Emiratos Árabes Unidos, tocar el tema con Qatar. Bien mencionaba Felipe, la India está muy activo y está viniendo de manera importante. La otra semana venía la ministra de Economía, pero hubo un problema por allá, un atentado en la India que hizo que cambien los planes, pero están con la expectativa de venir incluso con misiones empresariales y es otro gran mercado que también se nos abre, ¿no? Entonces, yo creo que ese reto, ¿no? El reto es ir gestionando esto de manera permanente. Nosotros, como digo, nosotros la meta la estamos manteniendo y vamos a bregar duro para llegar a ese 4%. Estamos trabajando con ese objetivo y creo que con lo que se está haciendo vamos a dejar las bases para que la economía en los próximos años pueda crecer a niveles de 5% sin ningún problema, pero va a ser clave también, ¿no? O sea, de hecho, llegar en una sensación económica mejor hacia las elecciones ayuda también a que el voto sea mucho más consciente y sensato, ¿no? Y ojalá que quien tome la posta siga esta línea, ¿no? Bueno, que tenga la línea de política económica mirada, pero que también que evidentemente no hay el hecho puede hacer un corte y vamos a empezar de nuevo porque sí seguimos perdiendo tiempo como país, ¿no? Sino que yo creo que con lo que hay un consenso importante, los temas que se están desarrollando, que son los que el país necesita, hay que continuarlos, ¿no? Hay que seguirlos gestionando bien y de manera eficiente para que salgan adelante porque creo que es la ruta correcta, ¿no? Si no, vamos a seguir nuevamente en el péndulo yendo de tumbo en tumbo y no vamos a avanzar, ¿no? Entonces yo creo que y ahí es el compromiso con ustedes, con el sector privado, reforzar, ¿no? El debate realmente electoral en su momento. Hay que poner las grandes propuestas económicas de fondo y darle soporte a los grandes proyectos que el tema de la irrigación que se ha mencionado, ¿no? Nosotros hemos lanzado un paquete de más de 20.000 millones de dólares, que si se gestionan bien, que si se llegan a ejecutar y se hace esa ruta, lamentablemente nosotros no vamos a estar en el momento de la ejecución, pero hay que trabajarlo, gestionarlo bien, tener los equipos idóneos para poder llevarlos adelante. Van a permitir aportarte 2,5 millones de empleos en el futuro, llevar que las exportaciones agrícolas se acerquen a los 50.000 millones de dólares en los próximos 10 años. Esos van a ser impactos que realmente te van a transformar la economía del país. Pero el reto está en la gestión, ¿no? Y eso es lo que hay que un poco sostener para lograr esos objetivos. Correcto. Gracias. Felipe, mirando al tema de la permisología, al tema de la supervisión y la regulación que hace el Estado, ¿no? Yo tengo esta visión de que muchas veces el empleo público crece sin una estrategia y los nuevos empleados públicos se inventan cosas que hacer y creen que están haciendo bien y lo que están haciendo es entorpecer. O sea, pagamos los contribuyentes a funcionarios que podrían estar generando valor en el sector privado y que lo que hacen es frenar al sector privado. Yo no sé
¿Cómo, Felipe, qué avisoras tú para realmente destrabar o aligerar ese peso que nos frena de alguna manera, o de manera fuerte? Bueno, a ver, este gobierno le queda 1 año y 3 meses de gestión, sí, 1 año y 3 meses. Entonces, es un gobierno que, digamos, está de salida, es un gobierno que no tiene una bancada propia, entonces tiene que hacer alianzas en el Congreso. Entonces, es un gobierno que digamos, que está limitado para hacer los grandes cambios que se necesitan. Va a ser difícil hacerlo, porque yo creo que es necesario, por ejemplo, disminuir el número de ministerios, hacer más eficiente la gestión pública, y eso creo que este gobierno no va a poder hacerlo. Entonces, ¿qué puede hacer este gobierno en el tiempo que le queda? Es un poco lo que está haciendo el ministro de Economía. En los distintos niveles, digamos, de gobierno, tanto locales, regionales como gobierno nacional, hay muchos, como tú lo has dicho, mucha permisología, muchos trámites, licencias, trabas, que entorpecen toda el accionar de la empresa privada. Entonces, en este primer momento, ya lo dijo el ministro Salardi en su primera intervención, se han sacado 402 dispositivos que van en ese sentido, y creo que en julio va a salir otro tanto. Estamos nosotros apoyando en lo que podemos y dando nuestras opiniones y sugerencias. Pero también hay que bajar a los otros niveles. En el nivel municipal es terrible el tema. Cada municipalidad es un reino aparte y hacen un poco lo que quieren. Te cierran empresas por cualquier ordenanza municipal y también a nivel regional. Entonces la tarea es enorme, porque además de eso, no solo estamos tratando de eliminar estas trabas, sino que estas trabas siguen creciendo. Conjuntamente con las que eliminamos salen otras nuevas. Entonces, es una tarea difícil, ¿no? Como te dije, eh, los cambios estructurales en la forma de gobernar Perú tiene que hacerlo un gobierno, digamos, de entrada, con una bancada más fuerte, de tal forma que se pueda cambiar la forma de gobernar el Perú. Por ejemplo, la descentralización, la regionalización para mí es un gran error, es un cáncer que tiene el Perú. Se han creado regiones y cada región, digamos, actúa de manera independiente, y obviamente hay excepciones, pero la gran mayoría de gobernadores regionales pues al final acaban en corrupción. Hay 19 en la cárcel, hay 40 y tantos con procesos abiertos. Eso nada más nos indica que se crean bandas para tomar el poder en las regiones y al final repartirse los recursos. Entonces, eso tiene que cambiar. El Perú no puede seguir con este sistema de regionalización tan mal hecho. Eso es un problema que a la larga un gobierno tiene que cambiar. Un gobierno, digamos, más fuerte o de entrada tiene que cambiar. Por otro lado, como al comienzo dije el tema de ministerios. ¿Sí? Nosotros en las sociedades de industrias hemos planteado un ministerio que lo llamamos nosotros de planificación e infraestructura. Alberto mencionó hace un poco, en su segunda intervención, que él no quiere regresar a la planificación en los 70, pero yo tampoco, pero definitivamente hay que planificar. No se planifica acá. Y los casos de Chancay y el aeropuerto son claros. Tenemos un gran aeropuerto de primer mundo, pero las vías de acceso son de quinto mundo, porque nadie las planificó. Igual con Chancay, las vías de acceso de Chancay son terribles, nadie las planificó. Entonces, alguien tiene que planificar el crecimiento de la obra pública en todo el Perú y que esté interconectado con todos los demás, con todas las demás obras de infraestructura. Entonces, ese nuevo ministerio tiene que, digamos, de alguna forma, eh, eh, tiene que hacer que desaparezcan otros como el Ministerio de Transportes o tal vez parte del Ministerio de Vivienda, algunos otros organismos, y debe ser el encargado de planificar toda esta obra, ¿no? Son cosas que tampoco creo que pueda hacer este gobierno porque está de salida, pero que en algún momento queremos nosotros que se debe hacer en el Perú. La forma de gobernar el Perú hay que cambiarla. Entonces, claro, son
son cambios muy grandes que hay que hacer, pero este gobierno está haciendo, en la medida de lo que puede, y con el apoyo de todos los gremios privados, un esquema que va en ese sentido, ¿no? En tratar de aligerar toda la carga de permisología que tiene la empresa privada a todo nivel. Y en eso estamos totalmente de acuerdo con el gobierno. Muchas gracias, Felipe. Finalmente, Alberto, tus comentarios finales. Sí, bueno, como ya mencioné, yo soy muy positivo por todo lo que se está haciendo. Una cosa muy positiva que está haciendo el gobierno ahorita también es reactivando concesiones que ya tienen tiempo. O sea, los proyectos de inversión no solamente están centrados en nuevas APPs y en nuevos proyectos, sino también en concesiones que ya tienen 10, 15 años que necesitan ser adecuadas a los nuevos tiempos, ¿no? Por ejemplo, concesiones de aeropuertos regionales. Los aeropuertos regionales se otorgaron el 2006, el 2010, y estos tienen 15 años, 20 años, las concesiones. Se concibieron con unos niveles de tráfico que han sido rebasados por la realidad, y estas concesiones han quedado desfasadas, pero tienen un importante impacto de hacer inversión de forma descentralizada a lo largo del país, que como bien dijo el ministro, va a tener un impacto positivo de funcionar estas cosas en los temas electorales también, ¿no? Y estas inversiones vienen con su pan bajo el brazo, porque las inversiones de aeropuertos se alimentan de un gran fondo que aporta el Jorge Chávez. Entonces no tiene impacto directo en cuentas fiscales, viene financiado. Entonces hay esos espacios que tenemos que maximizar, que el gobierno ha priorizado en el paquete de inversiones, que dan optimismo de lo que se puede lograr y lo que se puede hacer en inversión privada en el corto plazo, ¿no? Lo importante es tener la celeridad para hacer las adendas que sean necesarias para proyectos como estos del aeropuerto, o por ejemplo la renovación del puerto de Matarani, ¿no? Que está por vencer esa concesión, y tienes concesionarios probados que tienen experiencia y que tienen ánimos de invertir nuevos recursos. Entonces lo que hay que hacer es canalizar eso, ¿no? Y maximizar la eficiencia de esas inversiones en el corto plazo. Listo, gracias. Bueno, tanto Felipe como el ministro Salardi tienen unas reuniones en pocos minutos. Quiero agradecerles a todos por su participación. Ministro, muchos éxitos. Nos tiene entusiasmados. Sabemos la magnitud de los retos, pero fuerza y adelante. Muchas gracias a todos. Nos vemos en el próximo debate. Gracias. Buen día. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. Sabemos que valoras el aprendizaje, por eso te ofrecemos una constancia de participación siguiendo estos sencillos pasos. Atención, cuando aparezca en pantalla, escanea el QR o acceda al enlace que compartiremos en el chat durante el evento.
Llena la encuesta al finalizar, asegurándote de incluir tu correo electrónico correctamente. Recibe tu constancia en tu correo en un plazo promedio de 30 días. Recuerda revisar también tu bandeja de spam o correo no deseado. La entrega es automática, pero el tiempo puede variar por factores externos. Gracias por ser parte de esta experiencia. Hola, soy Luis Chávez Bellido, director del área de gestión empresarial de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Te invito a conocer nuestros programas en gestión empresarial. Hola, soy Marcelo Sedamano Rodríguez, director del área de gestión pública de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Soy doctor en Gobierno y Administración Pública, he sido gerente general de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, secretario general del Ministerio de la Producción y director general de Administración del Ministerio de Agricultura, entre otros puestos. Te invito a conocer nuestros posgrados en Gestión Pública, doctorado en Gobierno y Administración Pública, maestría en Gerencia Pública, maestría en Recursos Humanos y Gestión Organizacional, programa de especialización en Arbitraje y Junta de Resolución de Disputas, programa de especialización en Agua y Saneamiento Rural, programa de especialización en Agua y Saneamiento Urbano, programa de especialización en Contrataciones del Estado, programa de especialización en Gestión de las contrataciones de obras públicas, programa de especialización en gestión pública, diploma de especialización en gestión de la propiedad predial estatal, diploma en obras por impuestos, mecanismos de colaboración público-privada, diploma en planeamiento estratégico para el sector público, curso de evaluación de riesgos de desastres naturales, curso de especialización en inspecciones técnicas de seguridad en edificaciones. Aprende de la mano de docentes nacionales e internacionales, altamente reconocidos como especialistas en cada materia. Acredítate con el Ministerio de Vivienda, CENEPRED, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y el OCSE. Contamos con alianzas estratégicas con ALOCSI, la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Continúa tu desarrollo profesional en el primer centro de formación especializado en gestión pública. Estudia con los expertos. Te esperamos. Hola, soy Marcelo Sedamano Rodríguez, director de la Maestría en Gerencia Pública de la Universidad Continental. Nuestra maestría te prepara para asumir los cargos gerenciales en cualquier ámbito del sector público. Además, te da la oportunidad para tomar mejores decisiones y poder gestionar los recursos públicos con mayor eficiencia. ¿Por qué estudiar la maestría en gerencia pública? Porque somos la primera escuela de posgrado en la enseñanza de gerencia pública en el Perú. Porque nuestro plan de estudios es moderno, con visión global, alineado con las tendencias internacionales en la gestión pública. Porque nuestros docentes son especialistas en el sector público, también del privado, a nivel nacional e internacional. Tenemos el más completo ecosistema digital para el aprendizaje y porque desarrollamos competencias alineadas al contexto actual. Nuestra maestría ha sido desarrollada por expertos, con gran rigor académico. Además, te da la oportunidad para obtener las siguientes certificaciones progresivas sin costo adicional. Programa de especialización en Gobernanza Pública, programa de especialización en Sistemas Administrativos, diplomado en Gobernanza Pública y Sistemas Administrativos, programa de especialización en Habilidades Gerenciales, programa de especialización en Gestión por Resultados, programa de especialización en Desarrollo Tecnológico aplicado al usuario.
Hola, soy Marcelo Sedamano Rodríguez, director de la maestría en Gerencia Pública de la Universidad Continental. Quiero en esta oportunidad invitarlos a formar parte del programa de especialización en gestión pública. Con nuestro programa adquirirás herramientas y metodologías para una gestión eficiente del Estado. ¿Por qué estudiar con nosotros el programa de especialización en gestión pública? Porque somos el primer centro de formación de profesionales altamente especializados en gestión pública en el Perú, con más de 16 años formando funcionarios y directivos públicos, ejecutivos de organismos multilaterales, cooperación internacional, empresas y consultores independientes. Porque tenemos una plana docente conformada por profesionales de destacada trayectoria, funcionarios, directivos públicos y consultores especialistas. Porque tenemos una red de contactos con gestores públicos y contamos con el más completo ecosistema digital para el aprendizaje. Nuestro plan de estudios se desarrolla en los siguientes 8 módulos. Módulo 1, modernización del Estado y descentralización de competencias. Módulo 2, planificación estratégica y operativa. Módulo 3, sistema de recursos humanos. Módulo 4, Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTE-P. Módulo 5, contratación pública. Módulo 6, gestión de procesos de la calidad. Módulo 7, presupuesto público y presupuesto para resultados. Módulo 8, Sistema Nacional de Control. Estudia con los especialistas. Escuela de Posgrado de la Universidad Continental. Te esperamos.